Policía. Se moja con la verdad, la sorprendente revelación de la madre en Fuerzas Especiales. Javier, un joven policía de 30 años, caminaba hacia su casa. La placa en su pecho pesaba como una condena. Sabía que en su barrio humilde, las historias contadas por su madre, doña Rosa, eran más que relatos. Eran lecciones de un mundo que se encogía con cada extorsión que descubrían. Ese olor a tortillas recién hechas lo llevaban a un hogar que quería proteger. Pero ahora, la sombra de la corrupción dentro de su propio departamento se cernía sobre él como un relámpago en la tormenta. Esa noche, cuando se sentó a la mesa, la ansiedad lo devoraba. Sabía que desenterrar la verdad podría poner en peligro a su madre más de lo que ya estaba. Mientras masticaba, la voz de su madre vibraba en el aire, una melodía familiar que a veces lo arrullaba y a veces lo inquietaba. Javier, en la vida siempre hay que tener valor, decía ella con firmeza. Pero él sentía que esa valentía era un lujo que no podía permitirse en ese momento. Su corazón estaba dividido entre la lealtad a la justicia y la necesidad de proteger a la mujer que le dio todo. La idea de traicionar a sus compañeros de trabajo, de exponer su propia piel, lo llenaba de pavor. ¿Cómo se atrevía a hablar cuando las mismas manos que llevaban la placa estaban sucias de corrupción y tiranía? A medida que los días pasaban y las pruebas se acumularon, la tensión dentro de él crecía como una presión que a punto de estallar. En el vestíbulo del departamento, escuchaba murmullos de colegas, miradas furtivas se cruzaban entre ellos como flechas. Sabía que había quienes se vendían al mejor postor, pero él jamás imaginó que el cáncer de la corrupción se propagara tan cerca. Cada vez que veía a sus compañeros, se preguntaba si alguno de ellos era capaz de traicionar no solo su moral, sino también su confianza. En medio de este torbellino, sentía que el tiempo se deslizaba entre sus dedos como arena. Una noche oscura y fría, decidido a enfrentar sus demonios, se sentó junto a su madre y le lanzó la pregunta que tanto había evitado. «Mamá, ¿hay algo del pasado que me has ocultado?» El murmullo de su voz era un eco asustado que reverberaba en las paredes. Cuando la verdad salió de sus labios, entendió que el suelo que pisaba se desmoronaba. Doña Rosa había sido parte de las Fuerzas Especiales. Sus ojos se encontraron, y él sintió que su mundo se paraba. El aire se volvió denso y su respiración se tornó irregular. Las lágrimas caían por el rostro de su madre, revelando un dolor que Javier no anticipaba. ¿Cómo podía ser posible que la mujer que había construido su hogar a base de sacrificios también hubiera estado inmersa en un mundo del que él desconfiaba? ¿Qué clase de padre había sido el que la llevó a esconder su valentía? La traición que sentía en su propio corazón se convertía en una angustia insoportable. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema, y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance. En serio, hace la diferencia. Oh, díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. Las palabras de su madre se arremolinaban en su mente como una tormenta. Lo hice para protegerte. Pero ahora, todo lo que quería era protegerla a ella. La desconfianza se apoderó de su ser. Ante sus ojos, sus compañeros de trabajo se convertían cada vez más en figuras de sombras acechantes. Sabía que la decisión que debía tomar lo llevaría a un precipicio. La delgada línea entre la justicia y la traición era más resbaladiza de lo que pensaba. La angustia lo oprimía. Justo cuando estaba a punto de decidir, un mensaje inesperado iluminó su teléfono. Su corazón se detuvo. Un frío recorrió su espalda. La traición estaba ya más cerca de lo que había imaginado. La luz de la pantalla del teléfono parpadeaba, y el mensaje era críptico. Apenas un par de palabras. Sé lo que has descubierto. Un escalofrío corrió por la columna de Javier. Su mente se llenó de imágenes de sus colegas, cada uno
con un rostro que conocía pero que ahora parecía esconder secretos. ¿Quién era capaz de haber enviado tal advertencia? Mientras su madre sollozaba en el sofá, la lucha interna de Javier se intensificó. La revelación sobre el pasado de doña Rosa lo había sacudido hasta lo más profundo. Enfocarse en la traición que ya acechaba su entorno se convertía en una cuestión de vida o muerte. Tenía que decidir si seguir el camino de la verdad que su madre siempre había defendido, o sucumbir a la traición que lo envolvía. La presión de ser un agente de la ley se sentía más pesada que nunca. Javier respiró hondo, observando a su madre, cuya fortaleza le había mostrado que el coraje podía tomar muchas formas. Era evidente que no podía afrontarlo solo. Se levantó y miró por la ventana, buscando respuestas en la oscuridad que cubría su barrio. Trataba de hallar un hilo de esperanza en la noche que lo sumía en la desesperación. Antes de dirigirse a su cuarto, Javier decidió compartir su inquietud con un amigo de confianza en el departamento, Andrés, un policía de más experiencia que siempre había estado a su lado. Sabía que hablar con él podría ofrecerle la perspectiva que necesitaba. Dispuso su mente para la conversación, buscando las palabras adecuadas para desenmascarar su tormento interno, el miedo a lo que podría descubrir al confiar en alguien. Al día siguiente, se encontró con Andrés en una cafetería solitaria, away del bullicio habitual del departamento. Tras un par de tazas de café y miradas furtivas, Javier se armó de valor. «Andrés», empezó, «hay cosas en el departamento que no se sienten bien. Y me he enterado de cosas sobre mi madre que me han hecho dudar de todo». Las palabras se le escapaban como un torrente, pero al hablar, también liberaba la tensión contenida en su pecho. Andrés escuchaba con atención, sus cejas fruncidas mientras asentía. Pero cuando Javier mencionó el mensaje anónimo, una sombra cruzó el semblante de su amigo. «Debes tener cuidado, Javier. Hay quienes no temen añadir un nombre a su lista de traiciones», respondió Andrés, el tono grave. «Algunos de esos compañeros son peligrosos, no solo por lo que hacen, sino por lo que pueden hacer». La advertencia caló hondo en Javier. No era solo un dilema moral lo que enfrentaba, estaba en juego su vida y la de su madre. La realidad de la corrupción y la amenaza latente se estaba convirtiendo en una decisión que lo transformaría. La incertidumbre se volvió un peso que apenas podía soportar, y comenzó a trazar un plan, uno que le permitiría tomar control, y al mismo tiempo, proteger a su madre. Sin embargo, antes de que tuviera la oportunidad de explorar sus opciones, recibió otra notificación. Un video anónimo que prometía revelar la verdad sobre la corrupción en su departamento. El título era claro: «Los que llevan la placa y el crimen». Su mente se llenó de preguntas y suspicacias. ¿Qué intentaban exponer? ¿Quién más estaba involucrado? La tentación por descubrir la verdad surgió con una fuerza reivindicativa. Se dio cuenta de que ya no solo luchaba por sí mismo y su madre, sino que iba a ser parte de una lucha mayor por la justicia. Una que requeriría más coraje del que nunca había pensado que podría poseer. El momento de la verdad se acercaba, y con ello la presión de actuar. Javier estaba decidido pero inquieto. Mientras contemplaba el video en su teléfono, un presentimiento ominoso creció en su interior. La escalofriante pregunta lo atormentaba. ¿Estaba listo para afrontar todo lo que vendría? Un profundo silencio lo envolvió cuando comprendió que se abría una puerta hacia lo desconocido, una que podía llevarlo, o a la verdad salvadora, o a su perdición. Javier se sentó en su cama, el video aún brillante en la pantalla de su teléfono. Cada segundo que pasaba intensificaba su ansiedad. El silencio en su casa resonaba como un testigo mudo de la tormenta interna que enfrentaba. La realidad de la corrupción a la que se estaba acercando lo envolvía como una niebla espesa. Pensó en su madre, en todo lo que había pasado y en la vida que había construido para él. ¿Cómo podría descubrir la verdad y al mismo tiempo protegerla? La traición en su entorno era como una serpiente en la sombra, esperando el momento oportuno para atacar. Ya no bastaba con ser un buen policía. Ahora debía convertirse en un detective de su propia vida y de los secretos que habían quedado enterrados. Se levantó de la cama, un mar de decisiones inundando su mente. La pericia de Andrés en la investigación le había otorgado herramientas valiosas,
Pero en esta ocasión, era su instinto el que debía guiarlo. Javier no solo quería descubrir la verdad. Necesitaba entender su propio valor y el poder de su voz en medio del caos. Cuando abordó el video, su mente estaba dividida en 1000 direcciones, cuestionándose la lealtad que había tenido hacia sus colegas y la vida que había creído que conocía. Decidido a tomar un paso hacia adelante, se armó de determinación y trajo a su mente la firmeza que había aprendido de su madre. La próxima mañana, se acercaría a una unidad de investigación interna. Había ganado la confianza de algunos, puesto que se había destacado profesionalmente. Sin embargo, ahora se enfrentaba a un dilema profundo. ¿Podía confiar en ellos? Cada uno de sus compañeros podía ser un posible traidor. Antes de poder tomar una decisión, el sonido de un nuevo mensaje en su teléfono lo sacó de sus pensamientos. Lo abrió, y lo que encontró le tomó por sorpresa. Era un clip de 5 segundos grabado en una cámara oculta. Su corazón se detuvo al ver la imagen de un compañero de su equipo, uno a quien había considerado un amigo, hablando con un conocido criminal sobre un trato. Las palabras se entrelazaban con códigos delictivos, mientras un tic nervioso aparecía en su rostro, reflejando la angustia que estaba viviendo en aquel instante. La traición envolvía a su alrededor, como una corriente incesante que lo arrastraba hacia las profundidades, y por un momento, se sintió abrumado. Sin embargo, esto también iluminó una verdad fundamental. No podía darse el lujo de tener dudas, debía actuar de inmediato. La imagen de su madre apareció en su mente como un faro. Había sido el pilar en su vida, la que siempre le había enseñado la diferencia entre lo bueno y lo malo, y esa enseñanza lo guiaba en este preciso momento. Si quería asegurarse de que ella estuviese a salvo, y de encontrar la verdad, debía despojarse de la duda y el miedo. Debía hacer uso de su voz. Con una determinación renovada, alistó su equipo y se preparó para la jornada. Esa mañana lo marcaría. Iba a desafiar la corrupción desde adentro, aunque eso significara enfrentarse a sus propios compañeros, aquellos que llevaban la placa, pero también la mentira. Sabía que la realidad podía ser desgarradora, pero en su búsqueda de la verdad, comenzaba a vislumbrar un nuevo propósito. De camino hacia la unidad, se detuvo un instante, miró hacia el horizonte, donde el amanecer empezaba a dibujar un nuevo día, un día que bien podría ser el más crucial de su vida. Mientras se decidía a cruzar la puerta de la unidad, una idea inquietante lo acechaba. ¿Y si había más sorpresas ocultas en su propia historia? La conexión con su madre era más profunda de lo que había imaginado, y ella misma tenía secretos que revelar. El camino hacia su verdad personal apenas comenzaba, y con cada paso, se sentía más cerca del carácter que siempre había anhelado ser. Este reto no solo probaría su valentía, sino que redefiniría quién era realmente. Pero la pregunta persistente era: ¿qué pasaría al desenterrar secretos que quizás estaban destinados a permanecer en la sombra? Javier atravesó el umbral de la unidad de investigación interna, su corazón palpitando con fuerza. El bullicio de sus compañeros contrastaba con el eco de su propia incertidumbre. Sabía que cada rostro a su alrededor tenía 2 caras. Los amigos de hoy podían ser los traidores de mañana. Se sentó en su escritorio, rodeado de archivos y documentos que parecían burlarse de su valentía, como si cada página contara una historia que todavía no estaba listo para descubrir. Sin embargo, el impulso de actuar lo poseía. Al abrir el clip que había recibido, sintió que cada segundo contaba. Decidido a abordar la situación, comenzó a anotar su estrategia. La investigación no solo requería ingenio, sino una profunda comprensión de los juegos psicológicos que se desenvolvían en la fuerza. Cada palabra que se intercambiaba era una posible pista o un enlace disfrazado. Comenzó con discreción. Se acercó a un par de compañeros en los que había empezado a confiar. Al principio, la conversación giró en torno a trivialidades, con cada uno lidiando con su rutina diaria. Pero en el fondo, Javier sabía que debía atraer la atención hacia lo que realmente importaba. Su mente seleccionaba cuidadosamente sus palabras,
mientras tejía un diálogo sobre la necesidad de transparencia y honestidad en el trabajo. Poco a poco, las reacciones de sus compañeros fueron revelando tanto sus preocupaciones como sus lealtades. Una visión se fue formando en su mente. Algo en las expresiones de aquellos a quienes consideraba amigos le decía que la desconfianza no era un juego de palabras, sino una estrategia de supervivencia. A medida que recopilaba información, comenzó a cuestionar no solo sus lealtades, sino también su propia voz. Había sido enseñado a dar un paso atrás, a escuchar más de lo que hablaba, pero ahora sabía que su voz tenía un peso que debía ser expuesto. En un acto de valentía, decidió presentar su hallazgo. Convocó a quienes consideraba aliados a una reunión informal. Mientras exponía el video y sus conclusiones, miradas incrédulas se cruzaban. Sentía que cada palabra que pronunciaba se desvanecía en la sala como un eco perdido. Su fuerza se desdibujaba entre el escepticismo y la evidente tensión que llenaba el ambiente. Pero, al mismo tiempo, comenzó a notar destellos de shock e incluso horror en sus rostros. Fue entonces que Isaac, un oficial reconocido por su habilidad intuitiva, comenzó a hablar. Si tienes pruebas, esto podría ser más grande de lo que imaginas. Pero, ¿realmente crees que podemos actuar en conjunto sin temor a ser traicionados? Javier sintió un nudo en el estómago. Isaac había tocado una fibra sensible. El temor era un monstruo que lo acechaba a cada momento. Pero, ¿tenía más sentido aferrarse al pasado o arriesgarlo todo por algo que podría rescatarlo a él y a su madre del abismo? La conversación se tornó densa. Otros hicieron preguntas, y algunas tensiones emergieron a la superficie. Javier defendió su valor personal, sintiendo cómo su voz se volvía más fuerte, cómo la convicción se afianzaba en él. Era un momento de descubrimiento. Mientras llevaba a cabo el desafío, no solo lidiaba con la complicidad de sus colegas, sino también con su miedo interior. A punto de cerrar la discusión, lanzó una advertencia. La corrupción puede deshacerse entre los compañeros, pero juntos podemos hacer que la verdad prevalezca. Esa es nuestra misión. Las miradas comenzaron a cambiar. Podía ver que algunos empezaban a reconsiderar su postura, a vislumbrar una luz entre la sombra, como si compartieran una conexión secreta. Sin embargo, mientras se desvanecía la reunión, la incertidumbre lo tomó de nuevo. ¿Podría confiar en aquellos que había expuesto a su vulnerabilidad? Aún existían muchos cabos sueltos. Justo antes de terminar, se detuvo. Lo que no saben es que esto apenas comienza. Me preocupa la próxima revelación. ¿Y si la traición llega incluso más cerca de lo que imagino? La atmósfera se cargó de tensión. La lucha entre la verdad y el engaño apenas estaba comenzando. Y en el horizonte, se presentaban nuevos enigmas por descubrir. La conexión con su madre empezaba a asomarse de nuevo. La hemorragia de confianza en su mundo lo estaba llevando a una revelación inevitable. Sin embargo, la pregunta que latía en su corazón era crucial. ¿Qué secretos guardaba su madre que pudiera cambiarlo todo? La mañana siguiente, Javier llegó a la oficina con una mezcla de determinación y ansiedad. Los ecos de la reunión aún resonaban en su mente, como si cada palabra pronunciada tuviera el poder de alterar su camino. A medida que se sentaba en su escritorio, sentía un peso aplastante. Debía continuar su investigación, pero ahora también lidiaría con los efectos de su elección de compartir su hallazgo. Consultó nuevamente el clip que había recibido, un artefacto que aguardaba respuestas. Sin embargo, a pesar de su compromiso, la duda lo asfixiaba. ¿Había sido suficiente su actuación? Los rostros incrédulos que se habían cruzado con el suyo le recordaban lo frágil que era la confianza. Cada persona en la unidad podía ser un arma de doble filo. Antes de sumergirse en nuevos contactos, decidió analizar la información recopilada. Organizó los archivos, buscando patrones y conexiones que pudieran aportarle claridad. Era momento de dejar de depender de otros y empezar a actuar como el líder que había empezado a vislumbrar en él mismo. La manera en que revisó los documentos mostró un cambio en su enfoque. Había un nuevo vigor en su forma de trabajar, un deseo de descubrir la verdad que lo empujaba a superar sus propias limitaciones.
Viendo el potencial de su argumento, empezó a desarrollar un plan. Sabía que no podía confiar ciegamente en su equipo, por eso, decidió acercarse a fuentes externas que pudieran ofrecer información o respaldo. Sin embargo, una sensación de precariedad lo envolvía. Era como si cada paso que daba lo llevara más cerca del abismo de una traición personal. Después de algunas horas, se encontró con Laura, una investigadora con buena fama por su capacidad de desentrañar delitos complejos. Javier le expuso el proyecto que había comenzado y sus recientes descubrimientos. A medida que hablaba, sintió un cambio en su interior. Por primera vez, la pasión por la verdad superaba la incertidumbre. Lo que estoy buscando podría ser más grande de lo que imaginas, pero estoy convencido de que necesito a alguien en quien confiar. Laura lo miró de manera inquisitiva. ¿Y si lo que encuentras te lleva a un lugar donde no hay vuelta atrás? Eso es un riesgo que asumes al tocar temas tan espinosos. Javier reflexionó sobre sus palabras. La realidad era que ya había dado un paso hacia el abismo. La revelación sobre su madre había quedado suspendida en el aire, sugiriendo que su historia era también parte de este rompecabezas. ¿Hasta qué punto estaban entrelazadas sus vidas? La conversación giró hacia el siguiente paso, y poco a poco, Laura se mostró más interesada en participar. Con la chispa de su colaboración, Javier sintió que su perspectiva se ampliaba. Durante su próxima reunión, podrían compartir lo encontrado, y quizás, despertar el sentido de responsabilidad en otros. Esa unión podría ser el rendimiento que tanto anhelaba. Pero la última advertencia resonaba en su mente como un timbre persistente. ¿Podía creer realmente en una alianza? Mientras la jornada se acercaba a su fin, la diferencia en la actitud de Javier era evidente. Había un brillo renovado en sus ojos y un propósito que lo llevó a repasar una vez más la situación de su madre. Al final de la jornada, decidió hacer una visita a casa. Quizás era el momento de abordar esa conversación que había estado evitando. La verdad sobre su familia era una pieza que no podía ignorar si quería entender completamente su lucha por la justicia. El camino hacia su casa era un remolino de pensamientos. La duda sobre la lealtad de sus compañeros y la revelación de su madre se entrelazaban en su mente, formando una espiral de incertidumbre. ¿Qué secretos tenía su madre que cambiarían el rumbo de su misión? Esa noche, se sentó frente a ella, y antes de que pudiera explorar sus sentimientos, se atrevió a preguntar: ¿qué es lo que realmente sabes sobre nuestro pasado? La respuesta que pudiese obtener podría definir no solo su proyecto, sino también su futuro en un mundo tan frágil como peligroso. Se preguntó si estaba listo para lo que estaba a punto de desvelarse. La atmósfera en el hogar de Javier se tornó densa tras su pregunta. La incertidumbre flotaba en el aire, como si cada rincón de la sala estuviera lleno de secretos, esperando ser descubiertos. Su madre, con una expresión que oscilaba entre la sorpresa y la cautela, lo miró fijamente, como si pesara sus palabras antes de hablar. Hay cosas que he decidido guardar, Javier. Cosas que pensé que nunca necesitarías saber, comenzó, su voz temblando ligeramente. Él sintió un escalofrío recorrer su espalda. Cada sílaba traía consigo el eco de un pasado que había elegido mantener enterrado. Podía imaginar las sombras que habían acechado a su familia, pero nunca había considerado que esos detalles pudieran estar tan profundamente conectados con su propia búsqueda de verdad. Tu abuelo estuvo involucrado en algo oscuro. No era solo un simple hombre de negocios. Su papel en esos círculos lo metió en problemas. Problemas que a veces me hacen pensar que no estamos solos en esto, continuó. La revelación lo golpeó como un puño. No solo tenía que lidiar con la traición que había sospechado en el trabajo, sino que ahora su propia historia familiar pareciera estar entrelazada con delitos inconfesables. A medida que su madre hablaba, Javier empezó a comprender que los dilemas morales que enfrentaba en su carrera no eran solo profesionales. Eran parte de una herencia compleja y peligrosa. Su impulso por descubrir la verdad, el flujo de determinación en su interior, chocaba con el miedo a lo que podía encontrar. Estaba en la cuerda floja, oscilando entre la búsqueda de claridad y la amenaza de perder su estabilidad emocional.
Tu madre y yo hemos hecho lo mejor que hemos podido para protegerte de esto. Pero ahora te veo sumergido en un mar de dudas, y no puedo ignorar más lo que heredaste, concluyó ella, una mezcla de preocupación y amor impregnando su tono. Javier sintió que el peso del dolor familiar caía sobre sus hombros. ¿Y si descubrir la verdad lo conducía a un lugar del que no podría regresar? La confesión de su madre abrió un abismo de cuestionamientos. ¿Podía permitirse seguir adelante con su investigación si eso significaba desentrañar un legado de corrupción y peligro? Pero más allá de la duda, había un fervor insaciable por resolver el enigma. Se dio cuenta de que su lucha no era solo por la justicia en su entorno laboral, sino por desenterrar su propia verdad. Después de una silenciosa pausa, donde el tiempo pareció detenerse, decidió que la única forma de liberarse de este peso era enfrentarlo de frente. «Necesito saber más», afirmó, su voz ahora firme. «Si nuestro pasado se mezcla con este proyecto, entonces no podemos dejar las piezas sueltas. Debo comprender a fondo lo que está en juego». Su madre asintió lentamente, como si aceptara esa inevitabilidad. La decisión de Javier, sin embargo, era apenas el comienzo de un camino lleno de sombras. A medida que se levantaba, la tensión subyacente aumentaba. ¿Cuáles eran las consecuencias de desvelar un pasado tan complicado? La urgencia lo invadía. El futuro podía ser destructivo, pero también había una chispa de esperanza. Cuando salió de casa, el aire fresco de la noche lo golpeó. Con cada paso hacia el futuro, su mente se llenaba de estrategias y conexiones que empezaban a tomar forma. Tendría que hablar con Laura, quizás incluso encontrar más aliados. En el fondo, sabía que compartían un propósito. Pero, ¿quiénes eran realmente sus aliados, y quiénes podrían convertirse en sus enemigos? La verdad sobre su historia y su investigación estaba entrelazada, y aún le quedaban demasiadas incógnitas. Lo que descubriría podría cambiar no solo su trayectoria profesional, sino su entender del mundo que lo rodeaba. Aquella noche el camino parecía claro, pero Javier sabía que las revelaciones lo acercaban a una verdad que podría destrozar su concepto de lealtad. ¿Qué otros secretos le aguardaban en su búsqueda? Todo lo que había creído conocer estaba a punto de desplomarse. La sola idea lo impulsó hacia adelante, con una sensación de desafío que lo mantenía alerta. Antes de cerrar los ojos esa noche, Javier no pudo evitar preguntarse una última cosa. ¿Habría un punto de no retorno en su búsqueda por la verdad? Al amanecer, Javier se despertó con la mente agitada por las revelaciones de la noche anterior. Las sombras del pasado de su familia lo perseguían, y la sensación de urgencia reinaba en su interior. Sabía que el primer paso debía ser contactar a Laura. La única persona en la que podía confiar plenamente. Era su colega y amiga, pero más que eso, había demostrado ser un aliado inquebrantable en tiempos de crisis. Un café humeante fue la primera medida de Javier al salir de casa. Sentía que necesitaba combustible mental para lo que estaba por venir. Con su celular en mano revisó los mensajes. Justo cuando pensaba que Laura podría estar ocupada, un pitido sonó. Era un mensaje suyo. ¿Hablamos? Tengo algo que podría interesarte. La invitación lo llenó de inquietud. Se dirigió rápidamente a la cafetería de la esquina, un lugar discreto y acogedor. La carrera hacia ese lugar se sentía como una válvula de escape, un respiro antes de sumergirse en las profundidades de su propia historia. Al llegar, Laura lo estaba esperando con una expresión de complicidad. Su mirada no solo reflejaba preocupación, sino también una chispa de determinación que él reconoció. Se sentaron en una mesa apartada, y tan pronto como la conversación comenzó, Javier sintió cómo su ansiedad se transformaba en enfoque. «Laura, necesitamos hablar sobre el proyecto y las irregularidades que hemos estado viendo. Hay algo más en juego, algo que no puedo ignorar», dijo Javier, de inmediato abandonando las trivialidades. La urgencia en su voz captó la atención de Laura. Estaba esperando que esto sucediera. Encontré unos documentos que podrían servir como prueba de lo que implica realmente nuestra participación. «Pero hay algo más, Javier», contestó ella, entrelazando sus dedos.
Un silencio cargado de expectativa se instaló entre ellos mientras él procesaba la información. Necesito tu confianza plena. La investigación podría estar más conectada de lo que creemos, continuó Laura, revelando que había comenzado a hacer indagaciones por su cuenta. Los dos se sumergieron en conversaciones sobre conexiones peligrosas y nombres que resonaban en sus oídos como susurros de un pasado oscuro. Los ojos de Javier se abrieron con cada detalle. Descubrimientos ocultos, pruebas tangibles. Una mezcla de ansiedad y adrenalina corría por sus venas. Esto podría ser lo que necesitamos, dijo. Sin embargo, también emergió una preocupación que comenzó a asentarse en su mente. A medida que se acercaban a la verdad, ¿qué tipo de enemigos podían estar despertando? El rostro de Laura se oscureció. Javier, tenemos que ser cuidadosos. No solo se trata de la investigación. Hay personas que no dudarán en hacer lo que sea necesario para proteger sus secretos, advirtió, apretando los labios. Él respiró profundamente, sopesando sus opciones. Cada nuevo descubrimiento prometía respuestas, pero las preguntas sobre su seguridad se tornaban cada vez más inquietantes. Javier se dio cuenta de que no solo estaba investigando un caso profesional, se encontraba enredado en una lucha mayor que involucraba su propia herencia y lealtades. Si esto se vuelve peligroso, tenemos que tener un plan, dijo, su voz más firme. Hay que actuar con inteligencia pero sin dudar de nuestra misión. Con un renovado sentido de determinación, ambos comenzaron a perfilar un plan de acción. Tenían que actuar rápidamente, recopilar información, y tal vez, buscar aliados que estuvieran dispuestos a arriesgar su seguridad por la verdad. A medida que las horas pasaban y las ideas fluían, al final de esa reunión crucial, un nuevo destello de preocupación surgió en la mente de Javier. ¿Hasta dónde estarían dispuestos a llegar para descubrir lo que realmente había detrás de su familia y su trabajo? A medida que planeaban su siguiente movimiento, una oscura percepción de lo que estaban desatando fue apoderándose de él. Con esta nueva carga de conocimientos y responsabilidad, Javier sintió que el pulso de su vida se aceleraba. Tenían que actuar, pero el pensamiento de lo que podría ocurrir si cruzaban ciertos límites, le helaba la sangre. Su mente agitada se detuvo un instante, y la pregunta se deslizó inquietantemente. ¿Estaría preparado para enfrentar las consecuencias de descubrir la verdad, sin importar cuán oscuro pudiera ser el camino que se avecinaba? La búsqueda apenas comenzaba, y la línea entre la justicia y la traición se hacía cada vez más difusa. Javier se levantó, consciente de que la decisión había sido tomada. No había vuelta atrás. Con el corazón latiendo con fuerza, se preguntaba si en su búsqueda de verdades, encontraría algo que lo liberara, o que sellara su destino. La respuesta aún estaba lejos, y la sombra de lo desconocido se cernía tejiendo su siguiente desafío. El sol comenzaba a descender en el horizonte, tiñendo el cielo de tonos anaranjados y púrpuras, mientras Javier y Laura se despedían en la esquina frente a la cafetería. La conversación había despertado en Javier una energía latente. Sentía que por primera vez tenía un propósito claro, aunque el camino se presentaba tortuoso. En los días siguientes, Javier se sumergió por completo en el trabajo. Las horas se convirtieron en una extensa recopilación de datos y conexiones que parecían apuntar a un entramado más vasto del que había imaginado. Investigaba cada detalle, cada documento, contrastando información en busca de revelaciones que pudieran esclarecer no solo el caso, sino también la historia de su familia. Sin embargo, mientras más se acercaba a la verdad, más fragmentos del pasado comenzaban a emerger. Recuerdos de su infancia, cuando escuchaba historias sobre su madre, una mujer fuerte y decidida, comenzaron a cobrar vida en su mente. Su vida no había sido sencilla, y esos relatos que, en su niñez, creyó que eran simples leyendas, ahora estaban impregnados de un nuevo significado. La figura de su madre, como una mujer capaz de enfrentarse a cualquier adversidad, lo inspiraba, pero a la vez generaba un torbellino de preguntas que ahora lo inquietaban. Un nuevo dilema se apoderó de Javier. La búsqueda de la verdad podría revelarle algo que nunca había considerado. Al caer la noche, se sentó en su escritorio, rodeado de documentos,
y reflexionó sobre cómo su vida había estado marcada por la historia de su madre. Pero ¿qué pasaría si descubría que ella, a quien siempre vio como la heroína, tenía secretos oscuros? Esa posibilidad le martillaba la mente, alimentando su ansiedad. Fue en ese rincón de soledad, donde decidió que debía buscar respuestas sobre su madre antes de seguir indagando en el caso. Una decisión que lo obligaba a enfrentar una intimidad que había evadido por años. Sus manos temblaban ligeramente cuando buscó en archivos antiguos y registros familiares. La revelación de su madre en fuerzas especiales resonaba cada vez más en su mente, pero la duda y el miedo a descubrir una verdad incómoda lo detuvieron. Había un momento, más que un simple descubrimiento, que Javier sabía que necesitaba afrontar. Sin embargo, el procedimiento de buscar un expediente asociado a ella era un paso arriesgado, lleno de incertidumbre. Las fuerzas del pasado podían ser tanto su refugio como su condena. En medio de sus reflexiones el teléfono vibró. Era Laura. ¿Todavía en la caverna? Necesitamos hablar. Algo ha cambiado. La urgencia en su voz lo paralizó. De repente, se dio cuenta de que su búsqueda de respuestas sobre su madre y la investigación del caso estaban entrelazadas, quizás más de lo que podían prever. Instintivamente, Javier sintió que el aire se volvía denso. Posponer esa conversación era arriesgarse a perder una oportunidad crucial en su búsqueda. Se dirigió hacia el encuentro, su mente inquieta. La revelación de Laura podría alterarlo todo, no solo su camino profesional, sino su entendimiento fundamental de quién era. El encuentro se celebró en un parque, un lugar que suponían seguro, pero que ahora se sentía como un umbral a lo desconocido. Laura le miró con un brillo intenso en los ojos. Lo que he encontrado no solo afecta nuestra investigación. Tu madre está en el centro. Sabía más sobre el caso de lo que imaginabas. Javier sintió que se le cortaba el aliento mientras su corazón latía con fuerza. Las piezas del rompecabezas que había estado armando en su mente comenzaban a encajar, pero la idea de confrontar la conexión entre su madre y lo que estaban investigando le hizo tambalear. ¿Cómo enfrentaría la verdad que podría cambiar todo? El momento había llegado. No solo decidía la dirección de su carrera, sino también la historia de su familia. La búsqueda por la verdad que había comenzado como un viaje profesional se había convertido en una lucha personal. Javier entendió que eran momentos como este los que definían a una persona. Consciente de que su vida daría un giro irreversible, respiró hondo. ¿Qué descubriste, Laura?, preguntó, su voz firme a pesar del torbellino interno. La respuesta podría ser la clave para resolver mucho más que un simple caso. Pero al mismo tiempo, abriría puertas a secretos que tal vez estuvo menos preparado para afrontar. Javier observó el rostro de Laura, casi como si estuviera esperando que las palabras que salieran de sus labios fueran capaces de cambiar el rumbo de su existencia. Entre la incertidumbre y la curiosidad, se forzó a centrar su mente, a colocarse en una mentalidad profesional. Sin embargo, la conexión que sentía con su madre, un hilo invisible pero potente, lo mantenía en un estado de ansiedad inquietante. Estuve revisando documentos clasificados, comenzó Laura, su voz baja pero clara. Tu madre estuvo involucrada en varios operativos, no solo en el ámbito que conocidos, sino en algo más. Hay vínculos con las circunstancias bajo las cuales ocurrió este caso. Ella sabía cosas que no hemos considerado. Cada palabra se sentía como un golpe directo. Javier tragó saliva. Su mente comenzó a rumiar sobre los secretos que su madre podía haber guardado. Lo que durante años fue un lejano motivo de orgullo, se tornaba en una pesadez que amenazaba con aplastarlo. Esa faceta de su madre, oculta por tanto tiempo, desdibujaba los márgenes de la imagen heroica que había mantenido en su memoria. ¿Qué quieres decir con cosas que no hemos considerado?, preguntó, intentando sonar sereno, aunque el temblor en su voz le delataba. La presión crecía. La búsqueda del caso, la historia personal de su madre y el resurgimiento de su pasado se amalgamaban en una tormenta de revelaciones. Estaba bajo el radar, Javier. Sabía más del lado oscuro de la organización a la que pertenecía, y no solo por su contacto profesional.
Hay menciones de ella en archivos que apuntan a decisiones éticas, muy debatibles. Nuestra investigación sobre el caso no puede desvincularse de eso. Balas de dudas y temores atravesaban la mente de Javier. ¿Qué había hecho realmente su madre? Un ser humano que había encarnado la lucha y la resiliencia, pero también podía haber caído en decisiones desgarradoras. Su imagen se desdibujaba como un mural a la intemperie, sujeta a las revelaciones del tiempo. El silencio se instaló entre ellos, lleno de tensión. Javier recordó sus noches de insomnio, sus horas dedicadas a desentrañar un caso que lo tenía atado a su propio linaje. ¿Era solo una búsqueda profesional, o se volvería una exploración de su identidad? En ese instante, comprendió que no solo se jugaba su carrera, sino la esencia misma de quien era. «Necesito ver esos documentos», dijo finalmente, decidido. La urgencia de conocer la verdad se convirtió en un imperativo, pero una revelación, aunque intimidante, era menos aterradora que seguir construyendo un relato basado en suposiciones y medias verdades. Él no podía permitir que el legado de su madre se convirtiese en un objeto de especulación. Laura asintió, pero sus ojos reflejaban una preocupación profunda. Lo que descubrimos puede cambiar todo, Javier. No solo el caso, sino tu percepción sobre ti mismo. No quiero que te lastimes. No puedo darme el lujo de ignorarlo, replicó, sintiendo la determinación pesando en sus hombros. Él había estado buscando la verdad, pero la perspectiva se volvía más compleja. La madre que veneraba podría ser la misma que había participado en acciones moralmente cuestionables. Mientras regresaba a casa, su mente giraba en torno a las revelaciones. Cada paso se sentía más pesado, como si un peso invisible lo llamara a mirar al abismo. A medida que se acercaba a su hogar, comprendía que su viaje apenas comenzaba, que cada respuesta traería consigo más preguntas. El aire se volvió más espeso cuando finalmente se detuvo frente a su puerta, enfrentándose a la realidad de que estaba a punto de descubrir lo que su madre había ocultado por tanto tiempo. Con cada latido en su pecho, Javier se dio cuenta de que la verdad, fuera cual fuera, podría resonar no solo en su vida, sino también en sus elecciones futuras. ¿Sería capaz de reconciliar el pasado, de redescubrir a la mujer que lo había moldeado? Tomó una profunda respiración y gritó en su mente. El momento de indagar había llegado. La verdad detrás de su madre, sus decisiones y aquello que había afectado su misión, lo empujaría hacia un precipicio del que no podría regresar. Con la determinación renovada, se dispuso a enfrentar lo desconocido, consciente de que esta búsqueda podría llevarlo a una confrontación que nunca hubiera imaginado. La historia de su madre, el peso de su propia identidad, todo estaba por revelarse. Pero antes, había que acceder a aquellas pruebas ocultas. Había que descubrir qué secretos se gestaban en el silencio. La revelación de lo que había perpetuado su madre ya no era solo su historia, sino la de un legado que podría arruinarlo o darle alas. Javier despertó esa mañana con una mezcla de adrenalina y determinación. La revelación sobre su madre había transformado su perspectiva y lo había impulsado a desenterrar verdades ocultas. La noche anterior había sido un mar de pensamientos, y el deseo de encontrar respuestas lo consumía. La relación con su madre, hasta ahora sin fisuras, parecía estar marcada por secretos más profundos de lo que podía imaginar. Con cada taza de café que se servía, su mente se afanaba en la estrategia que había delineado. Sabía que debía actuar rápido. Había contactado a Laura, y juntos habían planeado una reunión con un par de oficiales de confianza. La urgencia de reunir la evidencia era apremiante, y aún debía explorar más sobre el pasado de su madre, algo que sentía vital para entender su presente. Mientras se dirigía a la unidad de investigación, su corazón latía con fuerza. En su pecho, la ansiedad competía con la resolución. Podía vislumbrar la capacidad de su madre para enfrentar cara a cara los retos, y eso le servía como faro. Él quería descubrir qué parte de esa valentía también se había transmitido a él. Al abordar la sala, sus colegas estaban absortos en sus propias rutinas. Javier, sin embargo, tenía la mentalidad de un cazador. El recuerdo del mensaje que había recibido, y los indicios sobre la traición,
se entremezclaban con la búsqueda de la verdad sobre su madre. La certeza de que todo estaba conectado lo absorbía. Cuando Laura llegó, los dos se reunieron en una sala para discutir los hallazgos. Con documentos en mano, Laura había prometido facilitarle el acceso a informes clave. A medida que revisaban los papeles, Javier sentía que cada hoja era un ladrillo para construir el camino que lo llevaría a la verdad. El peso de lo que podían descubrir era intenso, pero lo que lo mantenía motivado era el deseo de proteger a su madre, de obtener respuestas que aclararan su legado. La conexión entre los operativos en los que había estado involucrada y la corrupción en su unidad se iba volviendo más tangible. A medida que avanzaban en los detalles, la sensación de estar en un juego arriesgado se hacía cada vez más palpable. Sabía que si sus compañeros descubrieran su investigación, las repercusiones serían graves. Sin embargo, había algo dentro de él que se negaba a flaquear. Las historias de su madre le habían enseñado que la verdad valía la pena. Justo en medio de su análisis, un colega se acercó y los miró con expresión inquisitiva. Era Isaac, un hombre con instintos agudos que siempre había estado alerta. La tensión creció. ¿De qué están hablando, Javier? Esa pregunta se sentía llena de sospechas. Javier luchó contra la incertidumbre y la desconfianza. La tentación de contarle su búsqueda se mantenía vigente. Sin embargo, a medida que miraba a su alrededor, recordaba la advertencia de Andrés. Cuidado con quienes no temen traicionar. Pero la idea de mantener sus hallazgos en secreto lo llenó de dudas. ¿Podría ganarse la confianza de aquellos que llevaban la placa? La pregunta, difícil de ignorar, lo llevó a tomar una decisión crítica. Isaac, necesitamos tu apoyo. Estamos intentando investigar posibles irregularidades dentro del departamento. Los hallazgos sobre casos en los que está involucrada mi madre parecen estar conectados a corrupción, y creemos que hay algo más grande detrás, dijo, arrojando una piedra al estanque. La mirada de Isaac se tornó más cautelosa, pero algo en la sinceridad del relato le hizo considerarlo. Javier notó que su tono se hizo más serio. Si estás en esto, debes estar preparado para lo que venga. Puede volverse peligroso, respondió, semi entre dientes. Sin temores, Javier respondió con firmeza. Estoy dispuesto a enfrentar cualquier cosa por la verdad y proteger a mi familia. Nuestros ideales tienen que ser más fuertes que la corrupción. Con ello, notó que algo dentro de él había cambiado. Ya no era solo un policía agachando la cabeza. Había un profundo sentido de propósito floreciendo en su interior. La charla con Isaac lo llenó de energía. La faceta de su madre, que antes era solo parte de su infancia, ahora parecía impulsarlo también en su búsqueda de identidad. Se dio cuenta de que su madre había sido un ejemplo de lo que significaba la valentía. A partir de ese día, el camino de Javier transformado por sus descubrimientos se volvió claro. No solo quería desenterrar la verdad de lo que había ocurrido en el departamento, sino que ahora también anhelaba reconciliarse con la historia de su madre. La búsqueda de la verdad personal lo llevaría a redescubrir quién era realmente, un legado que él quería engrandecer. La evolución de Javier fue palpable, logrando conectar su vida familiar con su propósito profesional. Al trabajar junto a Laura e Isaac, su búsqueda por la transparencia en el departamento se fusionó con su necesidad de conocer a la mujer que lo había criado, lo que representaba una transformación significativa en su enfoque laboral y personal. Los días transcurrieron mientras una oleada de información comenzaba a fluir. Javier y su equipo fueron descubriendo patrones de corrupción y encubrimientos que se extendían de manera alarmante. Había quienes estaban dispuestos a proteger su legado criminal, y Javier no vacilaría en confirmar que se unió al grupo que había trabajado para desmantelarlos. La conclusión llegó una mañana decisiva. Con la evidencia recopilada y con todo por lo que habían luchado, estaban listos para presentar un informe. Javier observó a su equipo, reconociendo que no solo estaban luchando por la verdad, sino también por un legado que merecía ser expuesto. Un sentimiento de satisfacción lo envolvió al pensar que la historia de su madre, y la revelación de sus propias elecciones, se estaba convirtiendo en un testimonio de valentía.
Se percató que no eran solo las acciones del pasado lo que definirían su historia, sino el coraje de levantarse ante la adversidad. Cuando finalmente se deslizaron las evidencias a la mesa de los superiores, Javier sintió que el peso de su historia y la de su madre, aunque complejas, ya no lo restringían. Ahora estaba decidido a honrar su legado y enfrentar su propio futuro, comprometido a varear la verdad por encima de cualquier traición. Javier había crecido, logrado encontrar no solo coraje, sino un sentido de pertenencia. Había hecho honor a las enseñanzas de Doña Rosa, y a pesar de los temores que lo asolaban, sabía que había llegado a un punto de resolución. Su camino hacia la verdad no solo había redefinido su carrera, sino que lo había transformado, llevando consigo el peso de su familia, convirtiéndolo en un defensor de la justicia, que ahora también se encargaba de proteger a su madre. Finalmente, la verdad no solo lo liberó de las sombras, sino que encarnó un nuevo propósito en su vida. Javier se volvió no solo un hombre de la ley, sino un hijo que honraría a su madre gritándole al mundo que la justicia siempre prevalecería por encima de la traición. Es hora de que ustedes también actúen. Necesitan suscribirse inmediatamente al canal, para no perderse las próximas historias emotivas exclusivas. Dejen un me gusta ahora para alimentar el algoritmo. Comenten sus reacciones y teorías sobre este final. Y no olviden compartir instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta poderosa conclusión. Este es el momento de mostrar su apoyo, y no esperen ni un segundo más para compartir. Solo los verdaderos fans de historias de superación personal entienden la importancia de apoyar el canal a través de estas acciones.